¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. Pues continuando con nuestra secuencia del estudio panorama general de la Biblia, llegamos al tema de la resurrección de nuestro Señor Jesús. En el video anterior veíamos lo que fue su muerte, todo lo que sufrió por nosotros, pero Él no se quedó colgado en una cruz. Él resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Muy bien, ahora vamos a estudiar en el libro de Juan, en el capítulo 20, el tema la resurrección. Y dice así en el nombre de Jesús. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y se fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Se está refiriendo al apóstol Juan. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Aleluya, gloria a Dios. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro o rabí. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho:
estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a ustedes. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Bendito sea Dios. Qué hermoso milagro poder ver a Cristo resucitado. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. Este versículo lo ocupa la religión tradicional para justificar por qué uno de sus sacerdotes tiene autoridad para perdonar pecados. Ellos le llaman el acto de la confesión, donde un creyente de esa religión tradicional va delante de uno de sus sacerdotes, confiesa todos los pecados que ha hecho y el sacerdote lo absuelve o lo perdona, después de ponerle una penitencia, como si hubiera un recetario para decir, pues por tal pecado son 2 Padres Nuestros y 3 Aves Marías, y por otro pecado son 5 Padres Nuestros y 7 Aves Marías. Aquí en la escritura no hay ninguna tabla así de referencia, ni dice que así va a ser el perdón de los pecados. A lo que se refiere este versículo es a que ellos predicaran el arrepentimiento y el perdón de los pecados, así como lo hizo Juan el Bautista. Que la gente se arrepiente. Obviamente, si la gente no se arrepiente, pues sus pecados les son retenidos. El que no confiesa su pecado no prospera, dice la palabra. Entonces, a eso es a lo que se refiere, no que literalmente el sacerdote de la religión les tenga que perdonar los pecados. Por eso hay una parte en la escritura que dice, cuando Jesús está perdonando pecados, cuando sanaba a los enfermos, le decía: tus pecados te son perdonados. Y decía la gente: ¿quién perdona pecados sino Dios? Pero Jesús perdona pecados porque Él es Dios. Y continuamos en el versículo 24 diciendo: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Aleluya, gloria a Dios. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Este es uno de los versículos también que refuerzan que Jesucristo es el Señor y es Dios, y que el Padre y el Hijo uno son. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste.
Bienaventurados, que ya dijimos que es doblemente bendecidos, los que no vieron y creyeron. Si tú y yo creemos en el Señor Jesús, aún sin tenerlo enfrente para poder meter nuestro dedo en su llaga, somos bienaventurados, somos doblemente bendecidos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Bendito sea el Señor. Tenemos vida eterna en el nombre de Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual haya salvación. Así es que celebremos, demos gloria a Dios, porque Cristo venció a la muerte, murió por nuestros pecados, pero no se quedó en una cruz, no está colgado en el madero. Él bajó de esa cruz, Él ya resucitó, ya venció a la muerte y está sentado a la diestra del Padre y está aquí en nuestro corazón. Recíbele, invítalo a que entre en tu vida y déjalo que Él te transforme y te haga una nueva criatura. En Él todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron. Y no va a ser como una varita mágica que al momento tú vas a cambiar o vas a ser otra persona. Entras en un proceso de formación, en un proceso de cambio. Dice la Escritura que nada difieren el recién nacido del esclavo del pecado, recién nacido porque vuelves a nacer al invitar a Cristo a tu corazón. Entonces vive ese proceso, también es un proceso para valientes, y si tú perseveras hasta el final, vas a tener la corona de la vida, vas a tener la salvación y vas a estar en el reino del Señor por tu fe y tu perseverancia. Comparte nuevamente este video para que más almas conozcan la bendita palabra de Dios, su hermoso plan de salvación, y que en Cristo hay esperanza, hay salvación, hay vida eterna, y todo es mediante la fe y la perseverancia. Que Dios te bendiga.